Hermanos, sean todos bienvenidos. Gloria a Dios que todos estamos ya aquí. Bendito sea el Señor. Me alegro de ver a cada uno de ustedes, hermanos. Siéntanse en casa. Vamos a usar la palabra hoy. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, si son tan amables. Y vamos a darle la honra y la gloria. Vamos a darle la gracia al Señor primeramente. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y démosle gracias a Dios por este día tan hermoso, por la libertad con la que llegamos a este lugar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos permite, Padre, un día más, porque nos permite, Padre, Señor, la salud, nos permite, Padre, respirar este aire. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por cada una de las bendiciones que tú has agregado este día a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque ya estamos aquí, Señor. Por los que quisieron venir, Padre, pero que de alguna manera tuvieron alguna inconveniencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias también por cada uno de ellos, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora para que tu palabra, Señor, nos hable, para que este lugar, Señor, tu presencia tome el control. Padre Santo, que todo aquello que se mueve en los aires en esta hora, Padre, tú lo ates, Padre, que tú ates todo principado que se mueve en los aires, en la tierra o aún bajo la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que haya libertad en este lugar, Padre, para darte honra y gloria, Señor, para alabarte, para exaltar tu nombre, Padre, para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre, y damos toda la honra y la gloria, Padre. El honor y el poder sea siempre para ti, Padre, por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer esta noche, Padre, por esa palabra bendita, Señor, que ha sido preparada para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos, para hacernos saber, Padre, las responsabilidades que hay como hijos que somos tuyos, Padre. Bendita sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén, Padre. Amén. Cuando dicen que porque grande es Jehová, ¿cuándo se sabe ese cantito? Lo cantamos. Amén. Vela. Amén, amén. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Alabar a Jehová por la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra. Grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Diga, y temed delante de él, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová. Sí, Señor. Grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová. Sí, Señor. Grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Puede sentarse, hermano. Vamos a empezar con la palabra esta noche. Bienvenidos a todos. Y la semana pasada estamos en el tema ejemplo espiritual. Ahí en la página 3, si no me equivoco, de los folletos, dice ejemplo espiritual. Es el primero de los 7 compromisos prácticos que estamos estudiando.
Alberto nos compartió acerca en el ejemplo espiritual el primer subtítulo, que es la práctica de las disciplinas espirituales. Yo comencé la semana pasada con la lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. Ahí me he quedado y vamos a darle final. Y luego la otra semana viene la buena mayordomía cristiana. La semana pasada iniciamos lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. ¿Y alguien se acuerda de los que estaban? ¿Por qué dijimos que es importante congregarnos? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Quién se acuerda? Para fraternizar, Ajá. Para adorar a Dios, fraternizar, ¿qué más? comunión, La comunión con los santos, ¿qué más dijimos? Edificación mutua. Para Comunión, ok, con Dios, ¿verdad? Ok, y con los hermanos también. ¿Y a qué vamos? ¿A escuchar qué vamos a la iglesia? La palabra de Dios, la enseñanza, ¿verdad? De todo eso hablamos. Magnificar a Dios. Decía, me gustó esa palabra, magnificar, ¿verdad? Y el canto ese que cantábamos el domingo dice, hay muchas formas de alabar tu nombre, ¿verdad? Y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas ¿de qué? De magnificarte. Y ahí dice, magnificar a Dios. Vamos a alabar a Dios de diferentes maneras. Parte de eso es, por eso es que nos congregamos y debe haber esa lealtad a Dios y a nuestra iglesia donde nos congregamos, ¿verdad? Ahí hay una lealtad porque es nuestra familia espiritual. Es ahí donde Dios nos ha traído, es el redil. Él es el pastor, nosotros somos ovejas. Cada iglesia es un redil, ¿verdad? En donde el Señor tiene a un grupo de personas a los que Él quiere, nos lleva a una iglesia y ahí el Señor nos pastorea, ¿verdad? Entonces veíamos que el día domingo es el día de reunión, ¿verdad? Lo veíamos por las escrituras, de que los apóstoles desde la iglesia, desde que comenzó la iglesia neotestamentaria, se reunían el primer día de la semana, que es el día domingo, ¿verdad? Algunas personas, algunas denominaciones celebran y guardan el día sábado, es el día que se reúnen, porque ellos dicen es el día de descanso, es el día de reposo, y es cierto, la Biblia dice el sábado es el día de reposo, pero el día de ir a alabar a Dios, el día de ir a adorar a Dios, el día de reunirse la iglesia, desde un principio lo leímos por la escritura que dice que es el primer día de la semana, el día domingo es cuando la iglesia se empezó a reunir porque es el día que conmemora la resurrección de Cristo, ¿verdad? El Señor resucitó un día domingo. Entonces nosotros vamos a la iglesia el día domingo para tener esa confraternización y magnificar a Dios, servicio cristiano, enseñanza, dice, evangelización, proclamación de la palabra. Hablamos también de que la parte de la lealtad a Dios y a nuestra iglesia es contribuir, ¿verdad? Proveer para las necesidades financieras de la iglesia y la de nuestros hermanos, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, de que debemos de ayudar a la familia y especialmente dice a la familia de la fe. O sea, debemos de extendernos cuando hay necesidad en nuestra iglesia. Debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos, ¿verdad? Eso le agrada a Dios. Lo vimos por las escrituras y leímos cómo la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Lo estuvimos leyendo en 2 Corintios 8, leímos desde el 1 hasta el 24 y vimos cómo Pablo hablaba de que los de Macedonia con mucha generosidad habían reunido una ofrenda para otras iglesias y la habían mandado. Ahí nos hemos quedado y vamos a continuar en esta parte para terminar el aspecto de que debemos proveer para las necesidades de la iglesia, para llevar a cabo la obra de Dios. Así que el versículo en el que nos quedamos pendiente está ahí, 2 de Corintios 9, y es desde el 1 hasta el 15. Acuérdese, si trae cuadernito y lápiz, anote, porque es bien importante, tome sus notas, de esa manera uno aprende más. Un saludo a los que puedan ver y escuchar esta grabación y los animamos a que vengan al estudio, no se queden en casa, ¿verdad? Si trabajan, pues entendemos, pero si no, si se quedó en la casa y no vino, no se vale. Si se quedó viendo tele en vez de venir, no se vale. Así que lo animamos a que se acerque la próxima
y que nos acompañe acá para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Y los que están lejos, que Dios les bendiga, y donde se estén congregando, que estas enseñanzas les sirvan para fortalecer su compromiso con su iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Segunda de Corintios 9, del 1. Segunda de Corintios 9, del 1 hasta el 15. Lo quiero leer yo, porque voy a ir quizá deteniéndome un poquito en algunos aspectos que son importantes. Dice, ¿lo tienen? Amén. Así sentaditos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. ¿Ustedes se acuerdan que cuando leímos el otro día, los de Macedonia mandaron una ofrenda para otra iglesia? Ahora Pablo se está refiriendo a otra iglesia, se está dirigiendo y menciona a los de Macedonia y dice, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, ustedes a los que le estaba escribiendo, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjense, ellos como que le habían dicho al apóstol que también ellos iban a recoger una ofrenda. ¿Sí? Ellos habían recibido bendición y ahora como que le habían dicho que iban a recoger ellos también, se estaban disponiendo. Entonces dice el 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Se dan cuenta lo que hizo Pablo? Ellos habían ofrecido una ofrenda, quizás para los de Macedonia. No sé cuánto tiempo había pasado. Los de Macedonia habían sembrado en estos, ahora estos como que habían dicho un año atrás que iban a dar una ofrenda para mandar para allá. Iban a venir algunos de Macedonia a visitar. Pablo manda a algunos representantes, a algunos hermanos antes y les dice, vayan y díganles que estamos por llegar, que recojan la ofrenda que prometieron, para que no tengamos que juntarla en el momento allá y que tal vez no estén preparados y no tengan que dar, y quedemos avergonzados de que yo les he estado va a decir que ustedes son generosos y que ustedes iban a dar esa ofrenda y no estén preparados y quedemos avergonzados, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Hasta cuál leí? Hasta el 6 leí. El 6 leemos, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuál principio estamos viendo ahí? Sembrar y cosechar, ¿verdad? ¿Verdad que es obvio? Si usted tiene una parcela pequeñita o muy grande que sea, pero usted solo siembra en una esquinita por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto le va a dar? Solo eso que sembró ahí es lo que usted puede esperar. Me acuerdo cuando tu suegro allá en la otra casa hizo aquella hortaliza y no había nada en el jardín, era jardín. Y de repente llegó el papá de Candy, you remember? Y un día, he almost took over the whole backyard, ¿verdad? ¿Y qué había ahí? Whiskiles, ¿qué había ahí? Había frijoles, zucchinis, tomates, zucchinis, frijoles, sembró todo aquello, hizo unas parras y aquel montón de... Y se miraba aquello bonito cuando llegaba uno y el señor ahí trabajando todos los días, salía a trabajar ahí. Entonces, el pedazo que decidió sembrar, ahí cosechó, ¿sí o no? Si hubiera sembrado en todo el backyard lo hubiera cosechado. Entonces, dependiendo cómo usted siembra, hermano, así va a cosechar. Si usted siembra escasamente, escasamente también va a cosechar. Si siembra abundantemente, abundantemente usted va a cosechar. Amén. Dice que el Señor nos pide el 10%, el diezmo, ¿verdad? Estamos hablando de ofrendar y de diezmar, de aportar para la iglesia.
tema controversial y los pastores casi no nos gusta mucho hablar de eso porque siempre hay gente que critica y dice, ahí vamos a ver pidiendo pisto. Pero no es eso, es un principio bíblico, ¿verdad? Y el Señor nos pide el 10%. Yo decía el otro día, si gano 1000, ¿cuánto es el 10%? 100. Si gano 10,000, ¿cuánto es el 10%? 1000. Entonces si alguien dice, uy, cuando ganaba 1000 solo daba 100, ¿verdad? Estoy ganando 10,000, son $1,000, estoy dando mucho de diezmo. Y no se pone a pensar en todo el resto de miles que está ganando. Porque el 10% siempre va a ser el 10%, no importa cuánto usted gane, el 10% es el 10%. Entonces, gana poquito, es poquito. Entre más gana, siempre va a dar el 10%, pero si usted siembra generosamente, Dios lo va a bendecir también generosamente. Amén. Solo le invito, así entre paréntesis, a ver la historia de Almolonga. Si quiere, anótelo. Almolonga en Guatemala. Busque en YouTube y ponga Almolonga y vea la historia de ese lugar para que se dé cuenta de lo que le estoy hablando cuando habla de generosidad, de dar, ¿verdad? Con liberalidad, como vamos a ver acá. Entonces dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, aquí viene algo importante, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Si usted va a apartar su diezmo para el Señor y lo da con dolor, ¿verdad? Porque, 300, estos 400 dólares, y le duele darlo, mejor no lo dé, porque no debería de dar con tristeza o con dolor, ¿verdad? No, debería ser con gozo, ¿verdad? Agradecido con Dios. Wow, Señor me está bendiciendo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque lo que tengo, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Todo lo bueno que tengo. Entonces, cuando le doy, yo doy con alegría, con gozo en mi corazón. Dios bendice al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, oiga, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el Padre, ¿qué dio el Padre? Y Lo mejor dio el Padre, ¿verdad? A su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, el Padre dio lo más preciado, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que damos? O sea, cuando damos, ojalá que lo hagamos con gozo, con alegría, entendiendo que Dios ha sido bien bueno con nosotros, ¿verdad? Y que lo damos con alegría de corazón, agradecidos con Dios. El 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? Señor, nuestro Padre. Dios. Sí. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí dice, hermano, que si somos generosos, Dios dice que nos va a bendecir. Dice que Él nos proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, el alimento en nuestra casa, ¿verdad? No va a faltar. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo. Oiga lo que dice ahí, para toda liberalidad. La palabra liberalidad no es la misma que libertinaje, no hay que confundirla, ¿verdad? Liberalidad está hablando de cuando somos generosos y cuando damos con liberalidad, ¿verdad? No con ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra aquella cuando dicen están apocados? ¿Usted entiende la palabra apocado? ¿No? Apocado. Apocado hablan cuando es alguien que no comparte lo que tiene. Tacaño. Pero apocado es la verdadera palabra. Tacaño es así como idioma, ¿verdad? Apocado, mezquino, ¿verdad? Pero el que es liberal en el sentido de ser generoso, ese da con liberalidad, ¿verdad?
Y ese, oiga, aunque no tenga, lo poquito que tiene da. ¿Se acuerdan la mujer aquella que dice que Jesús habló de que todos estaban dando su ofrenda? Y había una mujer viuda que tenía lo último que tenía. Y eso puso en el canasto de las ofrendas. Y al Señor tocó su corazón porque dijo que era lo último que tenía. Entonces a veces la liberalidad no quiere decir la cantidad que uno pueda dar, sino más bien la actitud con la cual da. La actitud de ser generoso, ¿verdad? De ser dador en el momento que ve la necesidad, que no se pone a pensar, ¿verdad? Yo a veces he contado acerca de mi papá. No era un hombre cristiano, aceptó al Señor antes de morir, gracias a Dios, pero él no fue cristiano toda su vida. Sin embargo, de niño me dio gran ejemplo de ser generoso. Mi papá era una persona bien generosa. No éramos ricos, éramos pobres, pero él trabajaba con el gobierno y yo a veces me iba por tiempos a pasar con él. Cuando era niño me iba por tiempos, cuando era vacaciones, ahí me encantaba. Desde los 5 o 6 años, mi mamá me llevaba donde él porque él trabajaba fuera de la capital y solo lo veíamos el viernes en la noche, fin de semana, y el lunes en la mañana él se iba. San Miguel, Usulután, por todos lados andaba en las obras que tenía con el gobierno y allá se quedaba él, donde trabajaba. Y yo lo vi de niño, siempre que le llevaban la comida, la vivandera le llamaban, la vivandera era la que llevaba la comida, ¿verdad? Y entonces desayuno, almuerzo y cena le llevaban la comida, ¿verdad? Donde él estaba. Y en la quincena le tocaba que pagarle a la señora. Pero cuando yo estaba ahí me llevaban mi platito en las portaviandas. ¿Quiénes se acuerdan de las portaviandas? Llegaba la señora y ya ponía el plato, le servía a él, me servía a mí. Y yo varias veces vi a mi papá que antes de comer iba algún trabajador y lo llamaba, fulano, vení para acá. Y hablaba, sí, don Paquito, ¿y qué puedo servir, don Paquito? Así lo trataban con mucho respeto. ¿Ya comiste? No has comido. Vení, sentate. No, don Paquito, no se moleste, no, don Paquito, por favor. Vení, sentate. Y se sentaba y el plato de él, hermano, ya la señora se había ido, el plato de él, su almuerzo, se lo ponía a un peón. Y yo me ponía a comer y yo lo miraba y el peón bien apenado comía. Y de ahí se iba bien agradecido, gracias don Paquito, no se hubiera molestado. No, tranquilo. Y cuando se iba le decía, papi, ¿y usted no va a comer? No, hijito, me decía. Estos muchachos trabajan duro, me decía. Él era el bodeguero, él era el jefe. Me decía, ellos trabajan duro y a veces no comen todo el día. ¿Sabe qué? Me decía, yo de niño, 5, 6, 7 años, me acuerdo. Siempre que pueda, quítese el bocado de la boca para que otro coma. Y no era cristiano. Oiga, no era cristiano. Y yo no entendía aquello. Mi mamá lo regañaba, porque él llegaba a veces sin zapatos, hermano, a la casa, el viernes. Viejo, ¿y por qué no le zapatos? Ay, no, hija, viera, en el bus un pobre hombre sin zapatos, le regalé los zapatos. Pero viejo, hasta el calzoncillo va a regalar un día, mi mamá lo regaló. Y mi papá así era, hermano. Y él me decía, ¿sabe lo que me decía a mí? Sin ser cristiano, lo que yo siembro, hijito, algún día usted lo va a cosechar. Y no era cristiano. Imagínense, cuanto más nosotros, ¿verdad?, que conocemos a Dios, el amor del Padre, el amor de Dios, el amor de Cristo, cuánto más no nosotros, hermano, vamos a ser generosos con la gente que vemos que necesita. Amén. Necesitamos, ¿verdad?, ser generosos. Entonces, ese que da la semilla al que siembra y el pan al que come, dice que nos va a proveer. No nos va a faltar nada, hermanos, si confiamos en Dios. El Señor es nuestro proveedor, Él es Jehová Jireh. Amén. Amén. A veces quizás no tenemos. Hay gente que dice, no, es que yo no doy porque no tengo, ¿verdad? Hermano, mire, yo diezmara, ¿verdad? Yo diera en la iglesia, pero es que no tengo. Alguien dijo, no es que no das porque no tienes. Lo que pasa es que no tienes porque no das. Porque si diéramos con generosidad, cosecharíamos con abundancia. Esa es la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjense que aquí viene algo bien importante. Póngale atención a esto.
nuestra liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, ¿qué hace la gente cuando nosotros somos generosos con ellos? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir que abundan las acciones de gracias a Dios? ¿Qué quiere decir? Sí, las personas en agradecimiento, ¿verdad? A lo que se hace, le dan gracias a Dios, Ajá. ¿verdad? Ahí nos lo está diciendo, ¿verdad? De que abunda, ¿verdad? En las personas hay un agradecimiento tan profundo en lo poquito que a veces Dios nos permite hacer, que le dan gracias a Dios, ¿verdad? Y yo creo que es parte del cumplimiento de la palabra, del mandamiento, amar al prójimo, no es solamente decirle, ¿verdad? Ahí voy a orar por ti. Ahí voy a orar para que cuando llegue a la casa ya esté el platito de comida ahí, ¿verdad? Sí. Sino que nos hagamos partícipes de lo que hagamos en obra lo que la palabra dice, ¿verdad? No solo en Entonces, esto es bien bonito, fíjense, en el aspecto de nuestra lealtad a Dios y a su iglesia y a nuestro prójimo. Cuando nosotros tenemos ese compromiso con Dios de dar, de diezmar, de ser generosos, de usar de esa liberalidad que Dios nos ha dado, la gente a la que bendecimos da gloria a Dios. La gente a la que nosotros bendecimos dice, wow, Dios es grande, porque la necesidad que yo traía, a veces, hermano, a veces Dios llegó una familia que venían de lejos y venían todos los domingos a la iglesia y yo sabía que venían con esfuerzo. Y un día después que yo me bajo ahí, siempre voy a saludar a todos. Cuando yo voy a saludar, lo siento. Yo sentí en mi corazón, así, no le voy a decir que oí una voz audible que me dijo, dales dinero para la gasolina. Yo no oí una voz. Yo simplemente sentí en mi corazón que venían de lejos y sentí en ese momento que algo que no había sentido por varios domingos, que estaban viniendo y yo sabía que venían de lejos y que no tenían ni trabajo los dos. Y yo sentí y les dije, hermanos, espérense un momentito, no se me vayan a ir. Y me fui donde la tesorera y le dije, háganme un favor, de lo que se recogió de ofrenda ahora, deme $80. Siento, le dije en mi corazón, bendecir a esta pareja que vienen de lejos. Yo lo pusimos en un sobre, se los fuimos a dar, yo se lo puse así a él en la bolsa y le dije, mire, ahí para alguito, para algo. Y ellos se quedaron así, ¿verdad? Pues se tomaron su cafecito, después se fueron. Esa misma noche me mandaron un mensajito de texto. Y ellos casi lloraron cuando abrieron el sobre y me decía en el texto de que ellos habían venido desde donde vivían con lo último poquito de gasolina que tenían en la mano. Y que tal vez no estaban seguros si les iba a alcanzar para regresarse hasta allá. Y que cuando salieron de la iglesia y revisaron, casi lloraron cuando vieron los $80. Y me dice, pastor, los $80 le pusimos de gasolina a la van. Y queremos decirle que estamos bien agradecidos por ese gesto. ¿Qué hace la gente cuando pasa algo así? Dice, gracias Señor, bendito, solo tú sabías mi necesidad, Padre. Tú eres bueno. Un hombre ahí en Guatemala daba testimonio que él fue a la iglesia un día y una noche dice que estaba hablando el pastor de estas cosas, de ser generoso y de dejarse usar por Dios. Y cuando él iba en su carro, dice, se salió de la iglesia y ahí iba y decía, qué bonito el mensaje, Señor, ahora le dijo. Pero ¿cómo será eso, Señor, de dejarse guiar uno para ser generoso y para dar? Ay, me gustaría eso. Y él va hablando cuando de repente dice que puso la vía y ¡pah!, dobló. Y él dijo, oye, ¿por qué doblé aquí? ¿Verdad que cuando uno maneja, uno siempre casi se va por la misma ruta? Siempre casi se va por la misma ruta. Y él dobló.
Y en lo que él iba preguntando, Señor, ¿y por qué doblé aquí, va? Y ya a la derecha dobló otra vez. Y por allá a 3 cuadras otra vez a la izquierda. Y se fue metiendo en un área, dice, en Guatemala, donde es peligroso, donde él normalmente no se metía. Y dice que él iba preguntándole a Dios, Señor, ¿y qué voy haciendo aquí, Padre? Y de repente sintió detenerse y había una tienda. Y dice que casi audiblemente le dijeron, bájate y comprá un galón de leche. Así. Y el hombre soltero, sin hijos, sin nada. O sea, que él no compraba leche. Y dice que es bien rara la experiencia. Dice que él se metió a la tienda, compró el galón de leche en la bolsa, se metió al carro y le dijo, Señor, ¿y aquí ahora qué? Y arrancó y le dio. Y por allá a la izquierda, y por allá a la derecha, y por allá otra vez a la izquierda, y por allá. Y de repente lo hizo el Señor que se detuviera. Y dice que él ahí en una calle oscuro, aquello ya de noche, en una área fea, dice, en Guatemala. Y dice que le decía, Dios mío, ¿y qué estoy haciendo aquí, Padre? Y dice que vio para enfrente de la calle, había una puerta y abajo solo se miraba que había luz, todo lo demás oscuro, y allí había luz. Y el Señor le dijo, ve a tocar a esa puerta y entrega la leche. Y él fue. Y dice que cuando se acercó, solo oía que adentro lloraba un bebé. ¡Ya! El niñito lloraba. Y él con miedo, dice que temblando tocó la puerta y con la bolsa de leche en la mano. Y dice que salió un hombre. Y dice que abrió la puerta. ¿Qué quiere? Le dijo el hombre. Y cuando él dice que lo vio, una mujer detrás del hombre pasó chineando un niño, haciéndole así, el niño llorando, dice, para allá y por acá. Y dice que le dijo él, mire, perdóneme, ¿verdad? Yo no lo conozco, yo soy cristiano, yo venía de la iglesia, no sé si usted va a entender, pero a mí Dios me dijo que comprara esto y que se los trajera a ustedes. Y le dio la bolsa y el hombre la vio y abrió, dice, la leche. Y la mujer se acercó a ver qué era. Y dice que la mujer casi llorando agarró la leche, dice, y corrió y a darle al niño. Y le dijo el marido casi llorando, no teníamos leche para el niño. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? No hay coincidencia alguna. Dios tiene el control. ¿Y qué hace esa gente? A saber si ni eran cristianos, hermano. ¿Qué hicieron? Glorificar a Dios. Amén. Glorificar a Dios. Entonces, Jesús Adrián Romero, si usted escucha el testimonio de él, no eran cristianos, gran familión. Jesús Adrián Romero fue que alguien llegó a tocarle la puerta, a hablarle de Cristo, y en un acto de generosidad de esa persona, tocó el corazón de Jesús Adrián Romero. Y fue como él se acercó a Dios. No sabemos cómo el Señor nos va a usar en nuestra generosidad, en nuestra liberalidad. ¿A quién vamos a tocar? Porque, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios de aquel profeta Elías? Que una mujer viuda que no tenía nada, Dios designó para que lo mantuviera por un tiempo. Amén. Entonces, abrámonos a ser generosos, ¿verdad? A tener esa liberalidad y especialmente, como dice, con la iglesia, con la obra de Dios. Al final, el versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable de Dios? ¿Ah? Su gracia. ¿Qué más? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por amor. ¿Verdad? Gracias a Dios por su don inefable. El don inefable es el amor de Dios. Que si tenemos el amor de Dios, entonces podemos amar al prójimo. Si no, ¿verdad? Ni siquiera nosotros mismos podemos amarnos. Amén. Entonces, eso es en cuanto a proveer para las necesidades financieras de la iglesia, ¿verdad? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas.